puede existir o no un protocolo digamos, de rotación de producto anticoccidial en el caso de que nosotros tengamos dentro de nuestro plan sanitario considerado, ¿cierto?, el manejo constante de coccidia, ¿ya? En lo personal, nosotros en nuestra producción no tenemos un plan asociado a coccidio, ¿sí? Sí tenemos un plan de profilaxis o prevención, principalmente, considerando las variables que hemos mencionado anteriormente. Pero ¿cómo enfrentamos si es que tenemos esto? Principalmente con rotación de producto. Y rotarlo entre grupos distintos, ya sea químicos y ionóforos. No tanto es una rotación entre productos internos, es decir, no, por ejemplo, no utilizar un protocolo de ir rotando los mismos productos químicos, sino que principalmente las variables. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Bueno, la resistencia a los productos anticoccidiales. De repente, saber qué tipo de coccidia está siendo resistente a algún tipo de producto químico principalmente. Establecer programas duales, es decir, programas duales durante la fase de levante o la fase de crianza a través de estas mismas rotaciones, selectividad de distintas drogas, un coccidiograma puede ser bastante utilidad, ¿ya? Y también un seguimiento a través de necropsia para ver qué tipo de coccidias tenemos para determinar, ¿cierto?, el uso que sea mucho más efectivo. Los monitoreos en granja y de medidas profilácticas, considerar, ¿cierto?, el manejo de camas, como anteriormente hemos hablado, o a través de la inmunización de las vacunas, que en cierta forma ya conversamos un poquito con respecto a eso. Aquí está la resistencia de los anticoccidiales, que era lo que les decía hace un rato. En el caso de los ionóforos, por ejemplo, cuando se desarrolla resistencia, por ejemplo, no existe la pérdida total de la actividad del producto, ¿ya? Y yo aumentando la dosis, lo controlo inmediatamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace eso? La resistencia siempre va a ser inestable con el tiempo cuando hay ausencia de medicación. Por lo tanto, en el sentido de los ionóforos son bastante buenos por lo mismo, ¿ya? Porque si yo encuentro que está siendo resistente a la dosis que yo estaba dando, el LD50 que estaba utilizando para este producto, aumento y controlo, ¿ya? Y la única forma de que se haga más patente el ataque es que efectivamente no tenga la presencia de ionóforo. Y al contrario pasa con los químicos. Cuando se desarrolla resistencia, se observa una pérdida total de la actividad del producto, ¿ya? Aún así cuando se vaya aumentando. Entonces es el riesgo. Por eso es que lo ideal es que sean productos duales, que se vayan intercalando. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, los programas anticoccidiales se pueden establecer, en el caso de las aves de carne, otorgar en fase de inicio, o sea, la fase de inicio 0 a 14 días o 0 a 21 días si estamos hablando de alimentación de turno, fase de crecimiento y finalización. Siempre y cuando nosotros vamos a finalizar un pollo ya para ir al consumo de carne, pero el cuidado es que la aplicación de anticoccidiales tiene que por lo menos detenerse 5 días antes de la faena, ya por el tema de evitar, ¿cierto?, digamos los periodos de carencia. Puede ser un programa continuo también, o lo ideal es que sea un programa dual. Programa continuo se refiere a que durante todas las fases esté aplicando el mismo producto. Por ejemplo, un químico durante toda la fase o un ionóforo durante toda la fase, ¿ya? Que no es lo adecuado por lo que hemos conversado anteriormente, resistencia y tolerancia. Lo ideal, que si lo van a hacer durante toda la fase, sea dual, es decir, dividir el ciclo y en una primera fase ya sea uno químico o ionóforo y ir cambiando, intercalando este sistema, ¿ya? Ahí hay algunos ejemplos de programas duales, que eso lo pueden ir observando a medida que vayan leyendo la diapo, ¿ya? Pero generalmente también tener en consideración que los tratamientos se utilizan los primeros 10 a 15 días del periodo de crecimiento en el caso de la requerida de las ponedoras, ¿ya? Este es como un sistema muy similar a lo que es el antibiograma, que era lo que yo les decía, que hay algunas que son mucho más sensibles a un producto que otro. Por ejemplo, en el caso del Amprolium, en la droga,
tiene bastante efectividad contra la MDTRela, que es la más fuerte, y la Necatix, ¿ya? Que de cierta manera se controlan principalmente con un producto químico, que actúa mucho más eficaz. Entonces, cuando yo tengo la presencia de una I-media o un signo que está frente a una coccidosis de alta patogenicidad, ataco inmediatamente con químico, ¿ya? Y así sucesivamente van viendo ustedes que algunos productos tienen mayor eficiencia, por ejemplo, sobre la acebulina, tenela, etc. Entonces, ese cuadro no es necesario aprendérselo, pero sí en el momento de actuar podemos echar mano con respecto a eso, ¿ya? Hay algunos que dicen ser de amplio espectro. Hay que evaluarlo, no quiere decir que sea malo. Ustedes saben que siempre todos los tratamientos que ustedes hagan, sobre todo a nivel parasitario, en diversas especies, tienen que tratar de hacer un diagnóstico inicial y un diagnóstico posterior al tratamiento para ver si es que efectivamente dio resultado o no. Entonces, tampoco nos tenemos que quedar tranquilos y decir, si es que tuve, qué sé yo, enfermedad parasitaria, controlé con tal producto y me olvido del tema, que muchas veces es lo que pasa en el campo. En el campo, realmente uno hay que desparasitar a los animales, desparasitamos a los animales y lo olvidamos. Pero fue efectiva la desparasitación, entonces por eso que tiene que tratar de hacer una evaluación previa y una evaluación posterior. ¿Por qué a pesar de agregar el producto anticoccidial puede que el problema persista, ¿ya? De coccidosis? Las razones son múltiples y dentro de ellas están todas. Por ejemplo, la restricción alimentaria. ¿Se acuerdan cuál era el proceso de restricción alimentaria? ¿Para qué lo usaban? Exactamente, cuando teníamos desuniformidad para, digamos, uniformizar, ¿cierto?, todo lo que es la condición corporal, y también cuando teníamos posturas dispares, que eran los ciclos largos y los ciclos cortos, y efectivamente es para sincronizar la oposición. Ojalá no hiciéramos restricción alimentaria. ¿Y por qué hacemos restricción alimentaria? Porque se nos desuniformizó el lote. Las causas son múltiples, que ya lo conversamos anteriormente, que podría ser porque cogimos, qué sé yo, huevos de mucho más pequeños, a lo mejor los huevos no tenían un calibre homogéneo para la incubación y por lo tanto nos dio variable con respecto al crecimiento, o porque en cierta manera por algún motivo se desuniformizó durante la fase de cría. No tuve la precaución de juntar a los más pequeños con los más pequeños, los más grandes en los círculos de crecimiento, y me generó esto, que tengo que hacer una restricción. Acuérdense que la restricción alimentaria nunca se hace en periodo o en fase de crecimiento, sino que ya en fase de cría, ¿ya? O de recría. Pero lo ideal es no utilizarlo, porque también predispone, ¿cierto?, a que la presencia de coccidia sea mucho más latente. Mezclados inadecuados de productos anticoccidiales, rotación inadecuada, alimentos, por ejemplo, ausencia de la droga, que tenga alta patogenicidad en las especies de I-media, el medio ambiente, como lo hemos conversado, manejo de los pollos adecuados, exceso de proteína en la dieta, que también es importante, y bueno, las enfermedades inmunosupresoras como el bumbón que anteriormente hemos ido conversando, ¿ya? La inmunidad a la coccidia también se puede lograr a través de las vacunas, ¿ya? Uno puede hacer una vacunación y generalmente cuando uno vacuna, dentro de los 10 días vamos a producir un nivel de inmunidad adecuado, sobre todo para la I-media máxima y la acebulina principalmente, ¿ya? Se inoculan al ave en forma individual, ¿ya? Y generalmente dentro de las 5 o 6 semanas de inoculación alcanzamos a producir una protección muy cercana al 90% del lote, ¿ya? Lo que hace la inmunidad, la vacuna, es que una buena inmunización va a generar de que exista un multiplicado de que establecer a raya la multiplicación de I-media a nivel intestinal, ¿ya? Y por lo tanto no quiere decir que la va a eliminar, pero sí va a controlar el nivel de daño que pudiese generar a nivel de epitelio, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que busca la vacuna? Busca principalmente bajar al máximo la presión de infección que pudiésemos tener, ¿ya?
y por lo tanto trae un menor riesgo de sufrir daños epiteliales principalmente. Lo que sí hay que tener en consideración es que la inmunización es súper especie específica. Por lo tanto, el que yo esté controlando la media puede ser que no tenga el control inmunológico sobre el resto. Y ya vimos que existen por lo menos 5. Entonces, el factor a considerar clave es el factor de manejo preventivo profilaxis, principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se podría controlar? Los programas a través de vacunación, los programas a través de coccidiostato, ¿ya? Yo en lo personal no establecí un programa de control de coccidiostato, sino que una vigilancia o un monitoreo continuo, ¿ya? de la enfermedad. Que a lo mejor igual también podría ser un poco arriesgado, porque en el caso de que pudiese tener un ataque, uno nunca de repente puede controlar la pelea al 100%, entonces también en cierta forma si me ataca una de alta patogenicidad también podría generar alteración. Pero el monitoreo constante a través de necropsia es bastante, ayuda bastante. Acuérdense que todo esto comienza de forma gradual. Ya la tenela comienza con una forma muy gradual, con petequia a nivel intestinal, y si ustedes en una necropsia ven que tienen petequia, toman las medidas inmediatamente. ¿Ya? Bueno, ahí existen algunos programas, ejemplos, y como ustedes ven, la mayoría se formula en base a partes por millón, por lo tanto es súper complicado que los pequeños productores, que son los que mayormente hay, tengan un control efectivo contra coccidia, y tampoco hay un estudio que nos pueda determinar cuánto el tipo de, o la prevalencia de coccidia a nivel de, qué sé yo, de productores pequeños, de una cierta localidad, que también podría ser motivo de estudio, qué sé yo, para alguna tesis o una investigación posterior, ¿ya? Dada el compromiso que esto pudiese generar. Pero hay algunas presentaciones que sí son más amigables, en el caso del Dicox, como les decía, el 2,5%, que se formula en razón de 2,5% por litro de agua, y es equivalente a 25 partes por millón por litro. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, mucho más adecuado. Está presente la media, está presente la coccidia, no es algo que esté alejado, no es algo que esté ajeno. En bovinos, terneros, hay harta coccidia. Entonces, hay que ponerle atención igual. Algunas vacunas, la Coxivac, ¿ya? Immunocox 2, Vivacox T, también sirven como para producir, y como les dije, es especie específica, interespecífica. Entonces, hay algunas que, por ejemplo, la Livacox tiene acción contra tenela, cerbulina en la máxima, ¿ya? Pero no tiene contra la Precoex, ¿ya? La Luneti, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado, porque el hecho de que yo esté vacunando no quiere decir que ya estoy protegido 100% de todos los tipos de esa es la gran desventaja. ¿Ya? Bueno, las consideraciones adecuadas son el manejo, uso de anticoxidales, coccidiostato, etc. Y las vacunas, que esto lo pueden ir leyendo, que es lo que anteriormente hemos ido conversando. ¿Ya? Como a manera de conclusión, la prevención y el control son adecuados, y como lo realizamos, observando la patogenicidad, los daños que pudiesen ocurrir, utilizar dotación de productos, monitoreo constante en la granja a través de las necropsias que hemos ido conversando, evaluación y control de algunas enfermedades, sobre todo enfermedades inmunosupresivas con el Bumborum. Por lo tanto, ojalá que las aves estén vacunadas antes de los 21 días con las 2 dosis de Bumborum. Se pone una dosis y el booster del Bumborum se hace 10 días después. ¿Ya? Se tiene que aplicar o revacunar. Algunas presentaciones, como lo ven, por ejemplo, en este caso el ave café está anémica, está pálida, está con pluma erizada, pero eso no es patognomónico de esto. ¿Ya? Esto podría ser mares, podría ser cualquier otra cosa. Y bueno, acá también es muy indicativo, diarrea sanguinolenta, está muy asociado a coccidia. Es muy probable que sea coccidia. Pero tampoco se hay que jugarse al 100% porque, insisto, no es patognomónico. ¿Ya?
hay algunos daños, ¿ya? Todo comienza con hemorragias petequiales a nivel de mucosa serosa. El caso de Necatrix va generando una hematización, ¿cierto? Con presencia de sangre, ¿ya? Y en el caso de la tenela, que el mayor daño principalmente está a nivel de foco necrótico en la zona de los ciegos, principalmente. ¿Ya? Otras alteraciones, serosa, ¿ya? Pero acá edemas, dilataciones, y todo ese edema y dilatación genera una intususcepción que posteriormente podría dar origen a un foco necrótico y peritonitis. Acá también tenemos, por ejemplo, a nivel del G1, ¿cierto? Hemorragias petequiales, etc. Ya, ¿dudas hasta acá? ¿No? Ya, vamos a ver la otra. Un segundito, voy a pasarla para acá. ¿Esta clase te duré? 10, no, 12, no, hasta la 1. Un segundo. Por casualidad, alguien anda con un tender porque esto no me...